decidido organizar la primera jornada intercultural del Instituto de Sampaio, aprovechando el hecho de que tenemos personas en este instituto provenientes de diferentes orígenes. Entré en cuarto y aquí tenemos... ¿Estuviste conmigo? Sí, sí. Cuando llegué yo a primaria tenía una clase acomodada, como me ayudaban mucho. Mi padre al principio fue a Italia, no a España. Entonces como allí no encontró trabajo en casa, aquí puedo hacer actividades extras, puedo ir a hacer teatro. En Venezuela nada más tenemos esas cosas, esos pupitres. Cuando yo llegué aquí, yo dije Dios mío, mesas, ¿qué es esto? No. Porque cuando estás en primaria es blanco. Nosotros no tenemos la ESO, ya pasamos al bachiller. Tienes que el color azul hasta el tercer año. Cuarto y quinto son de color beige, y así es como nos clasificamos. Nuestras primeras impresiones es que nosotros llegamos como a las 11 de la noche. ¿Qué es lo que hicimos? Es que no estábamos acostumbrados a estar a las 11 de la noche por ahí en la calle, ya que en Venezuela hay tanta inseguridad. Porque mi madre siempre vivió aquí hace 14 años, entonces cuando salí de aquí, mi madre vive Entre Londres y aquí en Tui. ahí hay que llevar uniformes, ahí hay muchas reglas, un horario muy extremo. Nosotros encontrábamos este sitio aquí por el camino portugués de Santiago, caminando. Aquí las empanadas son una de las mejores comidas que hay y el pulpo es fantástico. Lo que nunca había en Alemania es el clásico latino, eso no había. Este clásico